Hola chicos, bueno, por último vamos a ver ahora un video de historia que les voy a explicar brevemente cómo estuvo la historia de la caída del Imperio Romano. Recuerden que ustedes tienen que hacer un esquema con 3 partes, puede ser este o puede ser uno distinto, con las causas, el hecho y las consecuencias, pero únicamente usando ilustraciones, así es que pongan mucha atención. Pueden utilizar también su libro de texto para enriquecer la información, pueden imprimir las imágenes si tienen impresora en casa y si no, vamos a dibujarlas, ¿de acuerdo? Lo importante es que no salgan para que esto de la cuarentena se termine rápido y nos podamos ver pronto. Bueno, las causas. ¿Qué fue lo que ocasionó la caída del Imperio Romano? Debo darles un dato muy curioso que está todo rayoneado en nuestro pizarrón porque ya había grabado el video, pero pues resulta que no se grabó, entonces ya había hecho yo mi explicación magnífica, así es que disculpen los rayones, pero los voy a volver a hacer encima. Bueno, primero tenemos las luchas militares internas. Había muchísimos militares, recuerden que esa era la base del Imperio Romano. Los militares se dedicaban a conquistar nuevos territorios y a mantener el orden dentro de la sociedad romana. Sin embargo, empezaron entre ellos, a pesar de que eran un solo grupo, a hacer pequeños grupos individuales, como este y este. Y empezaron a darse cuenta que no concordaban bien con otros grupos. Por lo tanto, su decisión fue empezar a luchar entre ellos. Mala decisión, por cierto. Se empezaron a eliminar prácticamente entre ellos y entonces querían ver como que cuál era el grupo más poderoso y que después finalmente pues iba a controlar la situación. Esto lo que ocasionó fue un debilitamiento en la seguridad de la ciudad de Roma, o mejor dicho, porque está mal dicho ciudad de Roma, del territorio romano o del imperio romano. Otra de las situaciones fueron las invasiones bárbaras, es decir, invasiones de pueblos que los romanos consideraron bárbaros porque eran distintos a ellos y tenían costumbres que no empataban con lo que ellos pues vivían diariamente. Y por otro lado, en el 395 después de Cristo, se da una separación del territorio romano entre Oriente y Occidente. Todo esto ocasiona que lleguemos a la caída del Imperio Romano. En el año 476 después de Cristo, los pueblos bárbaros logran una invasión mucho mayor y más efectiva, y como sus militares estaban debilitados, su territorio era pues ya no tan amplio, logran derrotar al emperador Rómulo. Una vez asesinado, bueno, no asesinado, más bien derrotado, el emperador Rómulo, es como los pueblos bárbaros se declaran ganadores de ese territorio. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Muy sencillo. Adiós a la antigüedad y hola a la Edad Media. Empieza la etapa conocida como Edad Media en Europa y pueblos como los germanos, visigodos, ostrogodos, vándalos, francos, anglos, sajones, etc. conforman la base de la sociedad que hoy en día conocemos como sociedad europea. Por ejemplo, los francos dieron origen al pueblo francés. Aquí se originan otros tantos pueblos como el pueblo que ahora es el país de España, Portugal, Inglaterra, etc. Pero esto obviamente después de muchos años. Así es que este es el resumen de cómo se dio la caída del Imperio Romano, qué la ocasionó y cuáles fueron sus principales consecuencias. Es muy importante mencionar que estos son nuestros antepasados más antiguos, es decir, si ellos dieron origen a los pueblos como por ejemplo España, y España nos conquistó a nosotros y muchos de nosotros somos el resultado de esa mezcla entre las diferentes razas, pues vendrían siendo nuestros antepasados también. Así es que es importante que conozcamos la historia de estos pueblos. Si tienen alguna duda, coméntenmelo, mándenme un mensajito, pueden mandarme su trabajo para ver si va bien y recuerden que ustedes tienen que hacer algo similar pero con muchas ilustraciones. Hagan todo lo necesario para que de manera visual podamos observar claramente este pequeño proceso histórico que se dio. Si necesitan más información, recuerden que en su libro de texto viene también muy buena información resumida, lo más importante que deben de considerar, o pueden consultar otras fuentes, incluso videos como lo hemos hecho en clase. Cuídense mucho chicos y nos vemos pronto.